Bienvenida a este análisis. Hoy nos sumergimos en los extractos de La interna de Marta Martín Girón, una novela que nos han compartido. A primera vista, la premisa es puro thriller clásico. Una joven cuidadora, una casa aislada en Gexo, un paciente que se recupera de un ictus. Pero la historia, nos plantea una pregunta mucho más incómoda casi desde la primera página. ¿Qué ocurre cuando la justicia no es suficiente? Es una pregunta que late bajo toda la trama, ¿sí? La novela no se conforma con, digamos, los sustos o los misterios habituales del género. Utiliza esa estructura para explorar un territorio moral muy pantanoso. Y empieza construyendo una atmósfera de desconfianza casi perfecta. Hablemos de eso, de la arquitectura de la tensión, porque la protagonista, Cayetana, llega a ese trabajo ya con una armadura puesta, ¿no? Totalmente. Hay una frase suya al principio que es una declaración de intenciones. Sí, es brutal. Dice, lo que ellos no saben es que yo nunca me fío de nadie. O sea, no es una heroína ingenua. Para nada, es una superviviente. Exacto. Y la autora la coloca en un escenario diseñado para poner a prueba justo eso, esa desconfianza. La casa es un personaje más. Enorme, rodeada de muros, silenciosa. Un espacio que aísla y oculta. Y dentro, la dinámica de poder es extrañísima desde el minuto 1. Por un lado, Samuel, el paciente, la rechaza de plano. Sus primeras palabras son, no la quiero aquí. Es un rechazo visceral, casi animal. Y por otro lado está Gala, la cuñada, que es todo sonrisas y amabilidad, pero con una determinación de acero. Insiste en que Cayetana se quede, casi pasando por encima de la voluntad de Samuel. Ya desde esa primera escena, una se pregunta, ¿quién tiene el poder aquí realmente? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y para alimentar esa paranoia, la autora utiliza una herramienta narrativa clásica del thriller gótico, pero modernizada. Los vecinos. ¡Ah! Los vecinos. No son simples personajes secundarios, son catalizadores de la duda. Primero tenemos a Miquel, el vecino que la espía sin disimulo desde la ventana. Que ya de por sí es algo terrorífico. Sí. Pero sus advertencias son aún más inquietantes. Le dice directamente a Cayetana, no te fíes de su aparente fragilidad, Claro. refiriéndose a Samuel, un hombre postrado en una silla. ¿Qué se supone que debe pensar con eso? Le está diciendo que la amenaza no es la que parece. Y luego está Jacinta, la otra vecina, que llega con la excusa de un bizcocho de bienvenida, pero en realidad trae un saco de veneno informativo. Totalmente. Le cuenta que Samuel de joven era un tipo conflictivo, metido en peleas clandestinas, bebedor, dibuja el retrato de un hombre violento. Lo interesante es que no sabemos si estos vecinos son fiables, si tienen sus propios motivos, o si simplemente son cotillas. La autora no nos da un terreno firme sobre el que pisar. Claro. Y nos obliga a experimentar la misma desorientación que la protagonista. Claro, con todas estas advertencias, ella no se va a quedar de brazos cruzados, sobre todo con su historial de desconfianza. Era inevitable que empezara a husmear. Y es el vecino Miquel quien le da la primera pieza del puzzle, una carpeta con viejos recortes de prensa. Y aquí es donde la novela nos da el primer gran giro y nos obliga a reevaluarlo todo. Descubrimos que la hostilidad de Samuel no nace de la nada. Hace años, su mujer, Berta, y su hija Nonata murieron por una presunta negligencia médica cometida por un tal doctor Julio Romero. Eso lo cambia todo. De repente, su hostilidad ya no parece la de un villano, sino la de un hombre consumido por un dolor inimaginable. Nos obliga a reevaluar todo lo que hemos pensado de él. Su aislamiento, su rabia, ahora tienen un contexto trágico. Exacto. La autora nos manipula deliberadamente. Nos presenta un personaje antipático para luego revelarnos su herida y generar empatía. Pero justo cuando empezamos a ver a Samuel como una víctima, la historia introduce una nueva capa de ambigüedad. Sí. El artículo del periódico menciona que tras ser absuelto en el juicio, el doctor Julio Romero desapareció misteriosamente. Y el hermano del médico siempre sospechó de Samuel. Y la pregunta cambia radicalmente. Ya no es si Samuel es peligroso por su pasado violento, sino si es un justiciero. ¿Se tomó la justicia por su mano? Hizo desaparecer al hombre que destrozó su vida. La novela nos coloca en una posición muy incómoda. Totalmente. Porque una parte de nosotras casi querría que lo hubiera hecho. Y ahí está la maestría del thriller psicológico, en hacernos dudar de nuestra propia brújula moral. Es que esta revelación no resuelve el misterio.
Lo hace más grande y más complejo. Y mientras Cayetana procesa toda esta información, se topa con el secreto físico, el corazón oscuro de la casa. Siguiendo a la gata, que es un detalle muy de cuento gótico, descubre que una librería del salón es en realidad una puerta que conduce a un sótano secreto. Un sótano que no es un almacén de trastos viejos, claro. Lo que encuentra es una celda. Uf, Y dentro de la celda, un hombre. Un prisionero. es un giro brutal. Y la mente se dispara. ¿Será el hermano del médico, que investigaba demasiado? Pero la verdad es mucho más impactante. El prisionero es el propio doctor Julio Romero. Lleva allí 14 años. 14 años. Secuestrado por Samuel y Dala. Este es el punto de no retorno de la novela. El momento en que la trama explota. Y justo cuando crees que ya tienes todas las respuestas, que se trata de una venganza por la negligencia médica, Pues no. la historia te da otro golpe. El motivo real es todavía más oscuro. Resulta que Gala conoció a la mujer del doctor Romero, Nerea, en un grupo de apoyo para víctimas de violencia machista. Y descubrió que Julio no solo era un presunto negligente, sino que era un maltratador sistemático. Drogaba y violaba a su propia esposa. Y entonces todas las piezas se encajan de una forma terrible. El secuestro no fue solo un acto de venganza por la muerte de Berta, la hermana de Gala. No. Fue, en su origen, un acto de protección, una forma de justicia extrajudicial para salvar a Nerea de su verdugo. Pero 14 años. Un secuestro de 14 años. ¿No los convierte eso a ellos en monstruos? Quizá incluso peores que Romero. Él era un maltratador, pero ellos le robaron más de una década de vida en una celda. Ese es el centro del dilema que nos plantea la novela. Objetivamente, lo que han hecho es un crimen abominable. No hay defensa legal posible. Pero narrativamente, la autora nos ha llevado por un camino en el que el mal menor empieza a parecer una opción. Sí. Nos ha manipulado para que, al menos por un segundo, pensemos que se lo merecía. Y ese es el verdadero golpe de efecto del libro. No nos pide que los aprobemos. Nos pide que entendamos por qué lo hicieron. Exacto. Y al hacerlo, nos hace cómplices de su lógica. Y la pieza final, la que hace que todo el castillo de naipes se sostenga, es la propia Cayetana. A través de flashbacks descubrimos su pasado. No es una cuidadora cualquiera que ha caído ahí por casualidad. En absoluto. Descubrimos que en su segunda familia de acogida, su padre adoptivo, Álvaro, abusaba de ella. Y con 14 años, Cayetana lo envenenó. Lo mató. Y su madre adoptiva, Lourdes, al descubrir tanto los abusos como el asesinato, la ayudó a encubrirlo todo como un suicidio justo antes de morir ella de cáncer. Es un pasado devastador. Y este paralelismo es la clave de todo. Cayetana no es una observadora imparcial en esta situación. No es un testigo neutral. Claro que no. Ella misma ya se ha enfrentado a un abusador y ha impartido su propia, brutal y definitiva forma de justicia. Por eso es el personaje perfecto para descubrir este secreto. Cualquier otra persona habría salido corriendo a llamar a la policía, pero Cayetana no. Ella mira a Samuel y a Gala y no ve a dos secuestradores, ve un reflejo de sí misma, de lo que alguien es capaz de hacer cuando el sistema falla y el horror te acorrala. Su pasado no solo la define, determina por completo la decisión que va a tomar. Su elección es rotunda y la frase que les dice es lapidaria. No pienso llamar a la policía. Lo que voy a hacer es ayudaros a mantener a este hijo de puta aquí encerrado. Se une a ellos. Se une a ellos, se convierte en su cómplice y en cierto modo completa esa extraña y rota familia unida por el trauma y la venganza. Es una conclusión que te deja sin aliento. Y la imagen final de la novela es, en mi opinión, una de las más potentes que he leído en mucho tiempo en este género. Describe esa imagen porque es puro horror doméstico. Pues mira, es Nochebuena. Unos meses después, vemos a Cayetana, a Samuel, a Gala y al novio de Cayetana, Aitor, que no sabe absolutamente nada, celebrando la cena. Ríen, brindan, parecen una familia normal, feliz y unida. Y mientras ellos celebran arriba, en la calidez del hogar, el doctor Julio Romero sigue prisionero en el sótano, literalmente bajo sus pies. Esa yuxtaposición es terrorífica. Han construido una fachada de normalidad y felicidad sobre la base de un acto monstruoso que sigue ocurriendo en tiempo real justo debajo de ellos. Es una metáfora potentísima de cómo se pueden compartimentar los traumas y los actos más oscuros. Y la autora nos hace cómplices hasta el final, porque después de todo lo que hemos sabido sobre Julio Romero, una parte de nosotros casi que justifica esa cena.
Y ahí está el verdadero malestar que nos deja el libro. No es el secuestro en sí, es que llegamos a entenderlo. Al contrario, nos deja con preguntas muy complejas. Nos obliga a mirar esa línea finísima y borrosa que separa a la víctima del verdugo, a la justicia de la venganza. Y nos deja con una reflexión final, una que resuena mucho más allá de las páginas del libro. Si el sistema diseñado para protegernos falla estrepitosamente, ¿hasta qué punto se puede justificar moralmente que las víctimas o quienes las protegen tomen la justicia por su mano? ¿Y en qué momento exacto, en esa búsqueda de reparación, el justiciero cruza una línea invisible y se convierte, a su vez, en otro tipo de monstruo?